Bien, buenas tardes. Mis primeras palabras son de agradecimiento por haberme invitado a formar parte de este ciclo, por la posibilidad de difundir el conocimiento sobre la arquitectura de la Basílica, por la posibilidad también de reconocer en esta edificación un lugar que es importante para muchos de nosotros y que tiene un significado más allá de la estructura arquitectónica y de la historia que vamos a contar hoy aquí. Este recorrido que vamos a realizar será un recorrido que tenga en cuenta el nacimiento de esa primera capilla en honor a la Virgen de los Desamparados en el hospital, en el antiguo Hospital de Innocents Folls i Orats, que pasa después por la catedral y que culmina en la construcción de la basílica tal y como hoy en día la conocemos. Vamos a ir realizando este recorrido a través de las imágenes, intentando explicar lo que supuso para la historia arquitectónica, no solo de Valencia, sino también para la historia arquitectónica española, porque realmente la Basílica es un edificio que tiene numerosos elementos novedosos y que supone un lugar de experimentación arquitectónica significativa en diversas épocas. Como señalaba, el origen de esta devoción a la Verge dels Desemparats está ligado a la fundación del hospital en 1409. Sobre este tema ya hubo una conferencia anterior en la que se glosó principalmente la figura del padre Jofre, fundador del hospital. Pero es importante tenerlo en cuenta porque a lo largo de lo que es el recorrido de la historia arquitectónica, la arquitectura del antiguo hospital, hoy reconvertido en biblioteca municipal, y en muchas ocasiones un tanto ignorado, con una presencia de jardines a veces maltratados por las demoliciones y por las pérdidas que este conjunto tuvo, nos hace olvidar el origen de lo que sería el primer edificio. Aquí vemos algunas fotografías anteriores a la transformación, al inicio de toda la demolición de lo que fue el edificio del hospital, del que queda una parte de uno de los cruceros, pero constituía uno de los edificios también importantes, innovadores desde el punto de vista de las técnicas constructivas, sobre todo en las soluciones de bóvedas, que suponen un antecedente de elementos constructivos que luego vamos a observar en la Basílica de los Desamparados. Fundamentalmente, y me detendré más adelante en este tema, en la extensión de una de las grandes técnicas que se produce en la albañilería, a veces no tan conocida como las técnicas de cantería o de carpintería, que es el abovedamiento con ladrillo tabicado. Esta experimentación que el hospital realiza, prescindiendo ya de nervios cruceros y con unas bóvedas lisas, es la que luego veremos en la propia cúpula de la Basílica de los Desamparados. Por eso es importante tenerlo en cuenta, porque forma parte de la raíz arquitectónica de la construcción de toda esta devoción a la Virgen, pero también desde el punto de vista arquitectónico, porque supone un lugar de experimentación primera. Bien, en este sentido, el edificio que realmente significaba el lugar donde podía haberse realizado esta primera imagen es la conocida como Capilla del Capitulet, que se remodela, es una capilla que existió desde los comienzos de la fundación del hospital en el siglo XV y que se remodela en el siglo XVIII.
muchos de los elementos artísticos que se vinculaban con el hospital ya contenían esa referencia a los niños inocentes que también eran atendidos y cuidados en este edificio, inicialmente concebido como un hospital para atención de dementes, de locos, uno de los más tempranos, pero también un lugar de reunión de todos los hospitales medievales, convertido en Hospital General de la ciudad de Valencia. Aquí podemos leer, por ejemplo, en documentación del siglo XVIII, porque nada de todo este estudio se hace sin fuentes históricas adecuadas, que la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, nombrada el Capitulet, donde, según tradición, fue fabricada la angélica y soberana imagen. Es decir, que realmente tenemos que tener en cuenta este inicio como un inicio importante, además muy temprano, muy cercano a la propia fundación, con la presencia ya de una fundación de la cofradía en 1414 y con la imagen de la Virgen para llevar sobre los cuerpos de los fallecidos en ese acompañamiento a todos aquellos desamparados que no tenían quien les enterrara y de los que se hacía cargo la cofradía. Bien, esta capilla del Capitulet es un edificio importante que finalmente consigue mantenerse, y esto lo tenemos que tener en cuenta porque es también un lugar de devoción a la Virgen de los Desamparados, cuando se produce el proyecto de demolición del hospital, en el que pues todos estos edificios iban a ocupar los terrenos del conjunto del hospital, pero los marcados en rayado, en negrita, estos eran una parte del conjunto del hospital que se iba a conservar. Se iba a conservar pues, la ermita de Santa Lucía, el Capitulet y solamente el centro del crucero, del primer crucero del hospital. El segundo, que no termina de hacerse, que es un crucero en L, quedaba demolido, igual que la iglesia y que el resto del conjunto. Bien, esta capilla no era de estas dimensiones, era, como he dicho, la capilla anterior era del siglo XVIII, del siglo XV, en el XVIII se remodela, pero pronto resulta muy reducida y, hacia 1489 sabemos que ya hay una capilla en la cabecera de la catedral, es decir, se produce un cambio en ese intento de la cofradía por encontrar un lugar más céntrico en la ciudad de Valencia, vinculado a la propia catedral, donde realizar este culto y con esta devoción a la Virgen. Estas eran unas capillas, lo vemos en la imagen de la izquierda, que es una pintura al fresco de la iglesia del Patriarca, realizada por Bartolomé Matarana, que describe la llegada de la reliquia de San Vicente, que iba a entrar por la puerta de los apóstoles, y las capillas que luego fueron cegadas, pues eran unas capillas enrejadas que permitían ese pequeño lugar de culto, evidentemente reducido a pesar de las sucesivas ampliaciones que se hicieron a lo largo del XVI. Desde el interior de la catedral también se podían ver los restos de esta capilla del XV, que luego se amplió a principios del XVII, pero que en cualquier caso resultaba pequeña para la devoción cada vez más creciente a la Virgen que existía en la ciudad de Valencia. Bien, con estos antecedentes nos situamos en el momento en el que en el siglo XVII empiezan las primeras deliberaciones que consideraban que, a pesar de esas ampliaciones realizadas en la cabecera de la catedral, la capilla resultaba muy reducida y no era suficiente para albergar la cantidad de fieles que acudían y prácticamente era imposible poder atender toda esta devoción que se acercaba a ella. Realmente las primeras deliberaciones son deliberaciones que se producen a partir de los años 1644, pero lo que va a acelerar
la decisión definitiva de emprender unas obras complejas va a ser la epidemia de peste del año 1648. Aquí tenemos esta memoria de los sucesos particulares de Valencia y su reino en los años 1647 y 48, sobre todo en tiempo de peste. Este tiempo de peste va a afectar al propio virrey, que tomará una intención personal de poder profundizar e intentar que la capilla o una nueva iglesia, en realidad, porque al principio no se tenía muy claro en las deliberaciones qué era lo que se iba a hacer, pudieran efectuarse las obras, y una serie de acuerdos también acompañados por la decisión fuerte y rotunda del arzobispo Pedro de Urbina. Hay unos acuerdos previos y lo que es muy importante tener en cuenta es que el conjunto de la Basílica de los Desamparados no es una obra arquitectónica de un único arquitecto, sino que va a suponer el esfuerzo colectivo de los arquitectos más importantes del siglo XVII, que se unen para realizar una serie de intervenciones que se basan en capitulaciones, en perfiles, en plantas, en modelos, porque la obra fue bastante compleja. Aquí he puesto unas fechas para que las tengamos en cuenta. Esa primera piedra en 1652, la obra con sus capitulaciones en 1653 y ya la traslación de la imagen en el año 67. Pero esto, que puede parecer sencillo, fue un proceso bastante complejo, del cual aún tenemos algunas dudas y que sigue en proceso de estudio. Es decir, que no se ha terminado realmente de averiguar todos los que intervinieron, a quién podemos adjudicar la traza definitiva de la obra y cuál fue el conjunto de las actuaciones que se realizaron para la construcción de la basílica. Bien, una de las primeras dificultades fundamentalmente fue la demolición de las casas que existían en el lugar donde se construyó la basílica, las casas del arcediano. No tanto la demolición, sino la excavación para la realización de los cimientos. Los cimientos resultaron una situación complejísima desde el punto de vista arquitectónico, porque, tal y como nos relatan en algunos de los textos también importantes para conocer la historia de Valencia, fundamentalmente el de José Vicente del Olmo, la litología o explicación de las piedras es el conjunto de hallazgos que pertenecían al primer foro romano y a lo que eran los edificios que se habían situado fundamentalmente y posiblemente, ya con casi total seguridad, el templo de Esculapio. Parte de estas piedras, lápidas romanas y piedras con inscripciones, luego se colocaron en el propio zócalo de la basílica. Pero esto fue uno de los elementos que causó también una cierta complejidad para el desarrollo de la obra. El siguiente elemento que fue complejo para la realización de la obra fue la propia forma decidida para la construcción de la basílica. En otro de las fuentes principales, que es el texto de Francisco de la Torre, de 1667, tenemos varias referencias que nos indican lo que sería esa dificultad de construcción. Se señala que se dio principio a abrir los cimientos bajo la forma oval. Y aquí tenemos el primero de los elementos que, tras los cimientos, supone una novedad importantísima en la construcción de la basílica. Esta forma oval, Francisco de la Torre la atribuye al pensamiento del conde de Oropesa, el virrey Álvarez de Toledo, Duarte Álvarez de Toledo. Él indica que instruyó al maestro que la ejecutó
y fue aplaudido por los más inteligentes artífices y, por último, aprobado por Su Majestad después de consultado su maestro de obras. ¿Qué quiere decir? Que esta construcción de la Basílica de los Desamparados no es algo exclusivo de la ciudad de Valencia, sino que llega hasta la corte como posiblemente con una serie de dibujos, de trazas, que tienen que ser aprobados por los maestros mayores del rey. Es decir, no se va a construir cualquier cosa que no pueda ser aceptada o por lo menos que tengan un grado de conocimiento estos maestros que precisamente en los años en los que se está haciendo están cambiando. O es Juan Gómez de Mora o es Alonso de Carbonell, posiblemente más, casi seguro, Juan Gómez de Mora, que había utilizado también la forma oval para algunas de sus construcciones. Bien, como vemos en lo que se supone que pudo ser el proyecto ideal, esta forma oval es una forma oval encapsulada en una construcción totalmente cuadrangular que la envuelve. Es decir, al exterior no vemos la forma oval. Pero sí que es importante tener en cuenta que sigue unos principios que no eran absolutamente ajenos a la arquitectura de Valencia. No se habían realizado grandes intervenciones con forma oval, pero sí que se habían realizado algunos elementos, por ejemplo, el óculo de la cabecera de la iglesia de San Martín, que es una transformación del presbiterio realizado a mediados del siglo XVI, con cantería. Esto es un trabajo importante de cantería, de los pocos que tenemos en la arquitectura de esta época, realizado con este juego de casetones, pero también se había realizado en la forma algo ovoide, no oval por completo, de la cúpula del crucero del hospital. Por eso señalo que la arquitectura del hospital es tan importante para entenderla como elemento previo a la construcción de la basílica. El tema de la arquitectura del hospital, que es también una construcción que se hace hacia mediados del siglo XVI, después de un gran incendio en 1545, se retoma ya no con madera, porque esto daba lugar a la posibilidad de incendios, sino con bóvedas de ladrillo tabicado, este crucero, que no es un crucero trasdosado. Al exterior tiene una forma octogonal y tiene una forma de cimborrio. En la arquitectura de la basílica estamos 100 años más tarde y ya se están construyendo cúpulas totalmente trasdosadas, es decir, que podemos ver su perfil curvo al exterior. Bien, en este texto, como señalo, de Francisco de la Torre, que son fundamentalmente un texto que nos habla de la traslación de la imagen de los desamparados, ya nos indica esta novedad de la forma oval, que también aparece citada por Yaguno, uno de los escritores importantes de la corte en el siglo XVIII, para señalar la novedad que supone esta realización, aunque al exterior, como vemos en el plano de Tosca de 1704, pues vemos una forma rectangular con la cúpula en el centro. Bien, la forma oval ya se había empezado a realizar en la segunda mitad del siglo XVI, en diversos edificios, por ejemplo, en Roma, por Vignola, casi siempre también con esta solución de estar totalmente embebida en una planta rectangular. Como señalaba Juan Gómez de Mora, posiblemente es uno de los que interviene en la aprobación de la traza. La aprobación de la traza se manda un plano a la corte, esta traza resulta adecuada y el arquitecto real de Su Majestad decide que sí que se puede llevar adelante. Otra cosa es cómo construirla, que es cuando veremos que empieza a plantearse problemas. Pues la había realizado, por ejemplo, en la iglesia de las Bernardas, en Alcalá. Empieza a utilizarse hacia
lo que son los años del segundo cuarto, más o menos, del siglo XVII, también en la arquitectura de algunos de los hermanos jesuitas, frailes, que están pues, trazando iglesias bastante similares, como San Antonio de los Portugueses. La Basílica de los Desamparados en Valencia sería la quinta, más o menos, que en España está eligiendo este modelo de solución. Por tanto, si solamente nos fijáramos en la planta oval, no sería suficiente como para decir que es una iglesia absolutamente novedosa, porque, como señalo, ya había con anterioridad una serie de iglesias que la tenían. En su construcción externa, como digo, esta forma oval queda totalmente encapsulada por las propias fachadas, y destaca de forma bastante rotunda lo que es la cúpula. Realmente podemos señalar que uno de los aspectos más importantes de la construcción va a ser precisamente la construcción de la cúpula, porque no es tanto la solución oval, que como hemos visto ya existía, sino cómo voltear una cubrición lo suficientemente grande que permita además elevar un tambor con esa forma, construir una gran cúpula trasdosada, porque vemos su forma al exterior, y además colocar en ella una linterna de enormes dimensiones. Ahí es donde encontramos realmente la aportación novedosa de la construcción de la Basílica de los Desamparados. Y en lo que eran los perfiles de la ciudad antes de muchas de las transformaciones, se reconocía la importancia de esta construcción cupulada. Bien, ¿a quién debemos o quién realmente está detrás de todas estas innovaciones y de la propia construcción? Hemos mencionado que no es cuestión de un único arquitecto, que hay varios arquitectos como José Montero y Artigues, pero quizá el que se menciona más veces a lo largo de todo el proceso constructivo, que es complejo desde los cimientos, la forma oval, la elevación y sobre todo luego la construcción de la cúpula y su linterna, es Diego Martínez Ponce de Urrana. Hasta ahora, Diego Martínez Ponce ha sido un arquitecto un poco conocido. También hay que señalar que el siglo XVII aún está falto aunque ha habido investigadores importantes, pero aún está falto de tener un estudio más de conjunto que pueda comprender bien las aportaciones que han quedado algo eclipsadas por otros episodios arquitectónicos en Valencia de mucho más interés o de mayor interés, como por ejemplo la estereotomía, el corte de la piedra del siglo XV o las aportaciones del Renacimiento en el XVI. El XVII siempre se ha considerado una época de albañilería, de mayor penuria económica, de menor brillantez, quizá de demasiado modificación decorativa de los interiores, pero este arquitecto va a tener también aportaciones significativas en muchos de los edificios que hoy en día conocemos con bastante dificultad. Va a realizar la construcción bajo trazas de Fray Gaspar de San Martín, otro fraile arquitecto, de la capilla de comunión de Santos Juanes, va a realizar la capilla de la comunión de la iglesia de Santo Tomás, muchos elementos totalmente transformados. Está también dando dictámenes sobre las obras del Palacio Real, absolutamente destruido y bastante complejo de poder estudiar. Intervino en la remodelación de la capilla de Santo Tomás de Villanueva de la Catedral, totalmente destruida y luego sustituida por las capillas neoclásicas. Está al lado de algunos de los arquitectos importantes que están viniendo a dictaminar, como Francisco Verde, en obras de retablos también, como este patrocinado por don Manuel de Cernesio, el conde de Parcent, en la Compañía, absolutamente perdido. Pero cuando vemos ya algunos elementos como que
intervino en el modelo para la reforma de todo el presbiterio de la catedral, que luego siguió Juan Pérez Castiel, o en las trazas para la capilla de la Cinta de la Catedral de Tortosa, nos damos cuenta de su calidad como tracista. Y es un arquitecto que tiene, además, un trabajo muy importante en la solución de los órdenes arquitectónicos. Conoce perfectamente bien los órdenes clásicos que se han difundido a fines del siglo XVI con tratados de arquitectura, de Viñola, etcétera, pero también conoce las novedades que se están produciendo en la corte, como señalaba, con algunos órdenes que se consideraban como un sexto orden o un añadido a los órdenes clásicos, entre los que destaca este orden del Hermano Bautista, otro fraile arquitecto, que diseña un orden que combina elementos del corintio, como la doble fila de hoja de acanto y el ábaco del dórico, y que se consideraba adecuado para edificios dedicados a la Virgen, con un cierto carácter mariano. Es decir, que es un arquitecto atento a las novedades de la arquitectura cortesana, atento también al conocimiento de los órdenes arquitectónicos y al trabajo fundamentalmente tanto de la piedra, porque colaboran con él cánteros importantes, como de un trabajo que en la ciudad de Valencia es muy significativo en el siglo XVII, que es el ladrillo aplantillado, el ladrillo de molde que casi se puede cortar, que tiene unas calidades excepcionales y que se trabaja con muchísima textura, digamos, que permite también cortar incluso pilastras, órdenes, capiteles en los edificios del XVII. Estamos ahora estudiando, porque esto no se sabía, por ejemplo, que Diego Martínez Ponce en 1643, es decir, es una de sus primeras obras, está realizando trabajos en el Palacio de los Condes de Alpuente, de la calle Caballeros, con este trabajo del ladrillo, que es una de las fachadas más interesantes de la arquitectura de la ciudad de Valencia, en el XVII, del cual pues prácticamente no se sabía absolutamente nada. Y esto es previo a la construcción de la basílica. Por tanto, se puede entender muchísimo mejor que se le eligiera en esa fecha de los años 50, porque hasta ahora no se sabía que hubiera hecho gran cosa antes de la basílica. La basílica se consideraba como su primera gran obra. Empezamos a entender que ya pudiera haber sido valorado, como vemos en esta fachada, como conocedor de estos órdenes arquitectónicos y de las novedades que rompen con el juego de los lenguajes clásicos renacentistas, por ejemplo, en el uso del frontón partido. No es un frontón totalmente triangular cerrado, sino que son ya utilizaciones distintas de lo que es el uso de los órdenes clásicos tradicionales. Esto nos hace entender mejor que Diego Martínez Ponce pudiera estar detrás de esta traza de arquitectura. Bien, como señalaba, hay también colaboradores canteros que están realizando elementos interesantes, las portadas adinteladas de acceso a la basílica, con estos juegos de semicolumnas, de pilastras, de los órdenes arquitectónicos clásicos, con los triglifos, esos frontones partidos, segmentales, en lugar de triangulares, con esa forma curvilínea, que se van embebiendo, que utilizan unas soluciones también de juegos arquitectónicos resaltados, con una capacidad de jugar con las luces y sombras en la arquitectura. Lo vemos, por ejemplo, en las partes superiores y sobre todo en toda la zona de cornisa, esos pareados, esos juegos de ménsulas dobles, con también las gotas, es decir, todo el lenguaje arquitectónico del XVI transformado y reutilizado para evitar la monotonía. No se hace un simple dintel, sino que es un dintel
también interrumpido, que permite albergar unas ménsulas que sustentan, en este caso, una solución segmental completa. En otros veíamos que la arquitectura del arco segmental está interrumpida y que van alojando pues, elementos también escultóricos. Es decir, que la fachada tiene una gran riqueza compositiva con las pilastras, con este orden del Hermano Bautista que hemos visto, que recurren al orden gigante, que también se había puesto sobre todo en uso fundamentalmente con la arquitectura de Miguel Ángel en el siglo XVI en la ciudad de Roma, a partir de la Basílica de San Pedro y de otros edificios. Bien, el exterior y la construcción de lo que es la caja que recubre esa forma oval se va realizando, pero a partir de los años 1664-65 comienzan una serie de problemas, sobre todo para el cierre de la cúpula. El cierre de la cúpula plantea una construcción muy compleja porque se tiene que realizar ese tambor que en origen permitía la iluminación del interior de la basílica con sus ventanas, y tienen que colocar, en principio, una linterna que iluminara también el interior de la basílica. Y aquí es donde realmente empiezan a haber toda suerte de deliberaciones en las que intervienen los arquitectos más importantes del siglo XVII, algunos incluso que vienen de otros lugares, de Játiva, de Enguera, para ver cómo se puede construir esto. Porque fundamentalmente lo que empezaba a dar pánico, y había habido ya algunos problemas, era que la linterna estuviera comunicada, fuera una linterna abierta por la que entrara la luz. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la capitulación había previsto una linterna de dimensiones enormes, 25 palmos de diámetro, eran 10 palmos más que, por ejemplo, la linterna del Patriarca, o algunas otras linternas ya construidas en cúpulas valencianas. Intervienen tanto arquitectos como también algunos de los nobles de la Junta de Fábrica, que está detrás de la obra. En este sentido es importantísimo los prohombres valencianos que están detrás, por ejemplo, Vicente Valterra, reuniéndose para deliberar cómo realizar esta construcción, e incluso algunos pintores como Espinosa, Jerónimo Jacinto de Espinosa, en cuya casa se están reuniendo. A veces tenemos la idea de que los arquitectos es un gremio independiente, están comunicándose con los pintores, con los escultores, realizando todas estas deliberaciones. ¿Por qué? Porque fundamentalmente vamos a ver que lo que en su día se construyó no es lo que hoy en día estamos viendo. En principio, esta cúpula, con esta dificultad, en los años 64-65, finalmente se termina con la decisión de que la linterna no se abra al interior y que toda esté cuajada de artesones y decorada con esgrafiados o trepas. Estas fotografías son de la cúpula que se construyó originalmente en ese año 1667, hermoseando la materia con estas extendidas labores, posiblemente con intervención de Juan Claramunt, que es otro de los grandes arquitectos. ¿Cómo se realiza esta intervención? Bueno, pues en principio en un estilo parecido, he puesto esta imagen de la capilla de Santa Bárbara de San Juan del Hospital, con un estilo muy decorativo que cubría por completo el conjunto de lo que era la basílica. Esta cúpula, con esta realización, está más o menos pues, en una cronología también muy parecida, por ejemplo, a las trepas que se realizaron en la iglesia de la Cartuja de Portaceli, 1667, en unas bóvedas que se habían construido en el siglo XV, todos los plementos se decoraron con esgrafiados. Y al igual que ocurre en la Cartuja de Portaceli, cuando hoy entramos en la basílica, esto ya no lo vemos. En la remodelación de la iglesia de la Cartuja, por ejemplo, que es algo más tardía, del siglo XVIII, se construyeron unas bóvedas tendidas por debajo de la bóveda original. Bien,
¿qué es lo que sucedió? Pues exactamente lo mismo. Es decir, en la cúpula de la Basílica de los Desamparados, el principal alarde arquitectónico era la realización de esta cúpula muy levantada de punto, absolutamente levantada de punto, que implicaba la construcción de la cúpula por el mayor semidiámetro del óvalo. Es decir, esto era realmente la novedad que planteaba, porque era una cúpula muchísimo más elevada que las que se habían construido en esas iglesias anteriores que he señalado, de Gómez de Mora o del hermano Pedro Sánchez. Era una cúpula con un levantamiento enorme que finalmente no tenía comunicación con la linterna, que estaba apoyada en unos nervios con estos acasetonados que podemos ver, y que estaba decorada con esos esgrafiados o trepas. Esto se está haciendo en 1667 y esta decoración de esgrafiado o trepa enseguida resulta superada, pasa de moda, se decide modificar absolutamente y sustituir por una construcción que desde el exterior no la vemos. Es decir, aquí seguimos teniendo la idea de que existe un tambor con ventanas que ilumina el interior, con esta cúpula tan sobreelevada y con esta linterna, y sin embargo, cuando nosotros entramos en el interior de lo que sería la basílica, estamos totalmente al margen de lo que sería la lógica constructiva estructural de una cúpula que vemos en el exterior. En el exterior estamos viendo ese tambor, que además tiene una serie de arbotantes para afianzar, que están ocultos por la estructura del tambor, y sin embargo, por debajo de la cúpula que he mostrado, se tendió una nueva cúpula, la voy a poner aquí, para permitir el proyecto de pintura que realizó Antonio Palomino a partir de 1701. Es decir, que dura apenas 30 y pocos años. Es una obra que en la basílica podemos quizá comprender que con el interés que tiene la sociedad valenciana, los fabriqueros y los que están patrocinando económicamente todas estas obras, inmediatamente se pone a la moda de lo que se está realizando en otras iglesias, como por ejemplo los Santos Juanes, en el que Palomino también va a realizar esa pintura en una bóveda tabicada. ¿Y esto cómo se hace? Con la construcción de un tendido de ladrillo tabicado por debajo de la cúpula original, con una luz enorme, 18 metros de luz. Es un tendido tabicado. He puesto un ejemplo del Monasterio de la Trinidad para que se entienda. El tabicado es la parte del ladrillo que está colocada por la cara ancha del ladrillo, que permite colocar un tendido muy fino. Es como si tuviéramos dos ladrillos colocados así, por la cara ancha del ladrillo, con lo cual el grosor de la cúpula es muy reducido, apenas necesita cimbra y genera una superficie lisa, que es lo que va a permitir que se pueda pintar la bóveda por parte de Palomino. Es una situación muy similar a la que ocurre en otras iglesias. He traído la iglesia de la Trinidad, en la que cuando uno entra ve la bóveda barroca, pero por debajo, por encima, siempre digo por debajo, es por encima, está la bóveda original gótica. En el caso de la basílica, por encima de la bóveda tabicada de Palomino está la bóveda original de 1667, solo que son poquísimos años de diferencia. Entonces, esto permitió una transformación por completo del concepto arquitectónico realizado en la Basílica de los Desamparados, con una gran bóveda que permite esta superficie lisa para ser pintada y para crear un programa iconográfico de una gran riqueza, de exaltación de la Virgen, y sumarse a la moda de ese barroco algo más evolucionado que se está dando en la ciudad de Valencia a principios del siglo XVIII.
Bien, esta arquitectura luego también se va a transformar con una serie de intervenciones posteriores que se realizan pues, también a partir de los años, casi como digamos en el primer centenario de la construcción, en el que se decide pues, remodelar el altar mayor original, que era un altar salomónico con columnas salomónicas. A partir de 1766-67, los arquitectos que ya van a formar parte de la academia, como Vicente Gascó, van a realizar también estas intervenciones de ordenar el espacio arquitectónico interior con estas pilastras de mármoles, con un orden corintio muy culto, intervenciones de escultores de la academia como Luis Domingo, creando las figuras recostadas, José Vergara, es decir, una intervención importante en el siglo XVIII que transforma la arquitectura del interior. En un principio incluso se había pensado en realizar una transformación de la arquitectura del exterior, incluyendo frescos pictóricos como se habían realizado en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, hoy absolutamente perdidos. Pero el exterior prácticamente se queda sin remodelar. Se remodela este interior con esta suntuosidad, sobre todo utilizando una gran riqueza de materiales que intentan estar a juego con ese cambio, con esa transformación de la arquitectura de lo que es la cúpula. Bien, en origen también existía un camarín que estaba ya previsto en las capitulaciones de los primeros años, de los años 50, pero que se retrasa en el tiempo, y el primer camarín se va a construir en 1685-1694. Hay una serie de textos que son también muy interesantes, en los que nos van indicando bueno, pues lo que sería esta construcción, que para poder venerar a la Virgen, poder hacer este recorrido de subida, veneración de la Virgen y bajada en este primer camarín de los años 1685, que sustentaba una cornisa que corre sobre los arcos, un rebanco, es decir, toda una arquitectura muy culta, con la media naranja, con el cimborrio, con el remate, que da luz a todo este camarín. Es decir, que siempre se está intentando realizar lo más novedosamente posible los elementos que permitan el culto a la ya trasladada y venerada imagen de la Virgen de los Desamparados. Bien, este primer camarín, al poquísimo tiempo ya se está pensando en ser transformado. Porque, de nuevo, el problema fundamental es conseguir desahogo, que todos los devotos que quieren acudir puedan acudir a realizar la visita y rendir devoción a la imagen de la Virgen. Hay algunos proyectos que son anónimos, en los que se ve pues, una transformación que posiblemente hubiera modificado la idea del camarín y hubiera creado un espacio mayor en la zona del altar, también unido a una decoración pictórica que no se realizaron, y que bueno, hace que se produzca una renovación ya a comienzos del siglo XIX, con intervención de arquitectos plenamente académicos como Vicente Gascó, con envío de trazas de Pedro Arnal, que era el director de la Academia de Arquitectura de San Fernando, era el director por la sección de Arquitectura de la Real Academia de San Fernando en Madrid. Algún caso con agrias polémicas sobre cómo se debía realizar, pero lo que me interesa señalar es cómo la basílica se va adaptando siempre a esta renovación, bueno, pues de un primer barroco, de una construcción de un barroco posterior algo más clásico, de estas soluciones del XIX con los arquitectos académicos, y remodelando en aras de poder conseguir estas transformaciones
pues siguiendo las modas más importantes de la arquitectura de su tiempo. En lo que es la situación actual, pues se remodela el primer altar de Artigues, que era un retablista del siglo XVII con columnas salomónicas. Luego se remodela un segundo altar que realiza José Vergara en el primer centenario, es decir, los artistas más importantes de la ciudad de Valencia, y finalmente se construye, no sin estas polémicas, en los años 1820, el altar que hoy en día vemos, también con una gran suntuosidad, con los elementos de mármoles más ricos, y se remodela la zona del camarín. Bien, otras remodelaciones importantes son las remodelaciones que se realizan en la Capilla de la Comunión. Hoy en día está muy transformado por las destrucciones que hubo en la guerra, por los cambios pictóricos que se realizaron, pero que era también una arquitectura muy culta que podemos conocer por estos dibujos de la Real Academia de San Carlos del arquitecto Francisco Pechuán. Es decir, siempre con esa dignidad de los órdenes arquitectónicos clásicos, con las cartelas, con todos los elementos que intentan conferir a estas arquitecturas pues una calidad absolutamente impresionante, y en la línea señalo, de la vanguardia de lo que se está construyendo en cada momento en la ciudad de Valencia, con los mejores arquitectos y con las mejores intervenciones. El proyecto más, un poco, no sé si llamarlo esquizofrénico, pero es un poco grandilocuente, que se planteó en los años 30, que es el proyecto de Vicente Traver. Esto finalmente sí que no se realizó, la guerra impidió la realización, y sobre todo luego las excavaciones que iban a ocupar pues, el solar de la Almoina. Era bueno, multiplicar, realizar una cúpula de una altura absolutamente impresionante. Y lo que se fue realizando pues, en unos años previos son restauraciones de la zona del exterior, de la basílica, el llagado, pintura y marcado de los ladrillos, intervenciones también de transformación en toda la parte del camarín para permitir pues, una nueva escalera, unos accesos que permitieran a la gente no interrumpir en los oficios, es decir, ya otras intervenciones, digamos, secundarias o menores que son importantes también para el uso, para los usos actuales de la basílica, pero estos grandes proyectos que siempre parece que habían existido en el conjunto de esta historia arquitectónica, de la mirada arquitectónica que estamos realizando sobre la basílica, pues no se realizó, pero bueno, sí hay una intervención que va a haber en el próximo día sobre el Museo Mariano, pues es también interesante porque están ahí las maquetas y se puede estudiar. Nos quedamos con una imagen un poco más modesta. Estos son los dibujos previos, los bocetos realizados por Sánchez Warner para el libro de la Ciutat de Valencia, en la que vemos pues, los elementos básicos, ¿no? El exterior con la presencia tan importante de las cúpulas, con esa teja vidriada azul que caracteriza las cúpulas valencianas, pero en este caso con la presencia de un trasdosado un poco distinto, y la veneración a la Virgen, pues con los sucesivos cambios que hubo en los altares. No quiero terminar sin tener en cuenta que muchas veces en esta mirada arquitectónica pues nos fijamos en lo que he ido diciendo, ¿no? Las plantas, los alzados, los órdenes arquitectónicos, la historia, las linternas, las técnicas, las decoraciones, las trepas, los tabicados. Son conceptos que son importantes para entender una mirada arquitectónica o una historia arquitectónica, pero en el fondo pues, quería terminar con esta fotografía que forma parte de lo que es la realidad
de para qué se construye este edificio. Es decir, si nos olvidamos que todos estos edificios tienen una razón de ser, que es la que he dicho, el culto a la Virgen, las celebraciones que en ellos se realizan, pues no tendrían ningún sentido. Y a veces esto se está olvidando desde lo que son los estudios de historia y de historia del arte, que quieren pretender estudiar la historia del arte sin tener nada en cuenta está el sentido cristiano de la mayor parte de lo que estamos estudiando en historia del arte. Entonces, bueno, pues esta imagen forma parte de una celebración en la que una serie de matrimonios acuden ante la Virgen para comprometerse en un camino cristiano. Pues es la que he querido poner como final de esta intervención para que no se nos olvide el porqué de este edificio arquitectónico. Muchas gracias.